En otros estados de conciencia, como por ejemplo en parte de la conferencia que voy a ofrecer el 30 de marzo en Guadalajara del año 2025, vamos a tocar mensajes de conciencia 3. ¿Sabía usted que el supremo Dios, el supremo, el que todo lo crea, el, el Dios cósmico, a veces me quedo corto con las descripciones que necesito para este ser supremo? Imagínese usted que él ha asignado un Dios. Ha asignado un Dios por cada dimensión. Para la primera dimensión hay un Dios. Para la segunda dimensión hay otro Dios. Para la 3D, para la tercera dimensión, o sea, nosotros, existe otro Dios. Para la cuarta dimensión está asignado otro Dios. Para la quinta, la sexta y así. Hasta donde yo tengo entendido, en la 10ª ya no hay asignado ningún Dios. Pero ese Dios supremo, el supremo, mire que a mí es que me cuesta, tengo unas grandes dificultades para describir este supremo Dios. Tengo grandes dificultades. Pero ese supremo Dios, ni siquiera lo pudiésemos imaginar. Ni siquiera. Si usted es de las personas que no le desea el mal a nadie, usted hace buenas acciones, pero le llegan cosas malas. Siempre atrae personas negativas a su vida. Usted probablemente atribuye esto a la brujería, a la hechicería, pero lo que usted ignora es que es usted el que está atrayendo a esta clase de personas, porque tiene usted la sangre contaminada. Por eso es necesario limpiarle energéticamente la sangre para que empiece a atraer cosas y personas positivas a su vida. Pero, por otro lado, si usted es de las personas que inicia un proyecto, pero de repente lo deja a medias, sus propios planes, usted los autosabotea. Si usted vive en un bucle repetitivo, una y otra vez repite situaciones en su vida, eso es porque usted tiene la mente reptiliana. Haremos la activación del ADN cósmico, así como también la extracción de la mente reptiliana. Usted puede llamar a los números de teléfono que ha visto en pantalla. Tenemos entendido que Estados Unidos, al menos hoy por hoy, nos estamos dando cuenta que ellos han estudiado el objeto anómalo aéreo, es decir, el OVNI, el UFO, el UAPS, pero también han llevado a cabo otra investigación que es los objetos submarinos. Vamos a analizarlo una vez más porque esto es muy importante. Los 4 puntos que van a analizar. It is with profound honor that I have been entrusted by Speaker Mike Johnson and Chairman James Comer to lead the House Oversight Task Force on Declassification of Federal Secrets. Together with the help of the White House, our intelligence allies, the Department of Defense, the Department of Justice, we will be conducting investigations into the following. Oye. The assassinations of JFK, RFK, and Dr. Martin Luther King, unidentified aerial phenomena, also known as UAPs, unidentified submerged objects, also known as USOs, the Epstein client list, the origins of COVID-19, and the 9/11 files. This task force will be... Oigan, ¿se dan cuenta, brother, que se vienen investigaciones bien heavies? Es que Donald Trump viene con todos los poderes. La lista Epstein la van a publicar. Y luego los incidentes de China, a ver de dónde se originó todo esto. Esto me llama mucho la atención porque no es una cuestión que van a investigar. Es algo que ellos ya lo tienen, ya lo saben, pero privaron al público de saber esta información. Fíjense, pusieron todo bajo reserva. Es que ya parece Nayib Bukele y su dictadura, que pone todo bajo reserva, todo lo oculta para que la gente no pregunte. Hoy ya veo de dónde sacó el manual. Ahora veamos lo siguiente. Beacon of bipartisanship. On the Republican side, Representatives Burchett, Boebert, Burleson, Crane, Gill, and Mace will be joining me, although I'd like to note that I'm expanding this to the entire governing body and will be allowing certain members to waive on. Our first hearing is set for March. The date will be announced soon, and we've already initiated close to a dozen communications with various agencies, to include Pam Bondi at the Department of Justice and the Secretary of State.
This will no longer be a task force that makes bold promises only to fade into irrelevance or send strongly worded letters. This will be a relentless pursuit of truth and transparency, and we will not stop until the American people have the answers they deserve. We will cut through the bureaucracy, challenge the stonewalling, and ensure that the American people finally get the truth that they have been denied for too long. If we are to endure and thrive as a nation, we must restore trust through transparency. The American people must be trusted to think for themselves, to form their own judgments from the truth that they are entitled to know. We've been treated like children for too long and kept in the dark by those we elected to serve us. It is my solemn duty to begin mending this trust, to form a new relationship between the government and the governed. Let us embark on this journey together towards a government that does not serve, but one that enlightens. That does not just serve, but one that enlightens. Trust through transparency, that begins now. Ahí lo tiene, brother. Esto es lo que ha hecho Donald Trump. Donald Trump ha girado órdenes para que ahora sea transparente todo, especialmente los fenómenos ovnis extraterrestres, que yo creo que muchas personas lastimosamente murieron en este esquema de querer divulgar las cosas. Muchos, como vuelvo a decirlo, murieron así. That members of Congress who are given a top secret security clearance are being denied access. That's not a free and true government. And so for us, especially being that we have now a Secretary of State who's actually open to declassification in Marco Rubio, we're hoping to present that information and at least acknowledge it from a government perspective that we are not alone, but also let's see what the evidence is. Esto es muy importante, muy importante. Y aquí tenemos que destacar el gran rol que hace el secretario de Estado, Marco Rubio. Marco Rubio, quien posiblemente se va a convertir en presidente. Según mis informantes, Marco Rubio se va a convertir en presidente. Oigan, así que tómenlo en cuenta lo que le estoy comentando ahora. Entonces, esta parte, creo que estamos en un momento histórico. Y un momento histórico porque efectivamente, ¿saben ustedes lo que ha pasado todo el tiempo? Lo que ha pasado es lo que dice precisamente esta senadora, que nos cuentan la verdad, nos dicen la verdad, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Después de eso vienen y cuando una verdad sale, aparece el Estado profundo haciéndole burla a los divulgadores, mostrando videos de que esto es un chiste y comienza a desacreditar lo que el mismo gobierno empieza a divulgar y nos mantienen como niños. Por un lado, hay una facción del gobierno de Estados Unidos que dice, miren, son reales. Y por otro lado, el Estado profundo, ese que denunció JFK, John F. Kennedy, esos salen a decir, no, miren, saben que esto es un chiste, esto fue un error, aquí no ha pasado absolutamente nada. Hay una lucha interna porque la luz salga, pero la oscuridad siempre quiere mantenerse. Esto que está haciendo Donald Trump me parece que debería de imitarlo la mayoría de países en Latinoamérica, y es la transparencia. Lastimosamente, los gobiernos corruptos de Latinoamérica, y por qué no decirlo, también en Europa, ¿se ve menos? Sí, se ve menos. Pero hay. Pero no podemos comparar una corrupción quizá que exista en Noruega, en Suecia, en Finlandia, con una que exista en países del tercer mundo, como lo es El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países. Pero esto que está haciendo él debería de ser un ejemplo, porque los ciudadanos debemos de tener acceso a la información, si es que todos ellos viven de los impuestos que se pagan. Usted que es de México, usted mantiene al presidente, usted mantiene a la vicepresidenta y a todos los diputados. Igual, si usted es salvadoreño, mantiene a los parásitos que tiene en el Parlamento. Y también al que gobierna inconstitucionalmente. Usted mantiene, si es de Guatemala, todo. ¿Por qué no tenemos derecho a saber? Pregúntese, ¿por qué nos tratan como niños? Imagínese usted, un gobierno que nos trata como niños y hay otros que ya están pidiendo un encuentro face to face con extraterrestres y le siguen creyendo a una facción del gobierno. Estamos entrando en una época de mucha luz.
donde vamos a replantearnos muchas de las cosas que nos dijeron en las escuelas. Muchas cosas que nos dieron en las escuelas por sentado y que eso así era, probablemente se va a comenzar a derrumbar. Porque nos mintieron. Así como nos han mentido con la disque evolución del ser humano y la famosa pérdida del eslabón perdido, ese que no se saben cómo de ser un simio brincó a ser un Homo sapiens sapiens. Obviamente porque no existió tal evolución. Lo que existió fue una intervención donde seres de otro tipo de inteligencia superiores a aquellos que habitaban en la Tierra en aquellos entonces alteraron genéticamente al ser humano y compartieron sus genes con los nuestros, y al hacer esa fusión o quizá una simbiosis, al hacer eso salimos y aparecimos de la nada, tal cual, aparecimos de la nada. Tenemos derecho a saber también los orígenes del ser humano. ¿Sabe usted que los grandes misterios, o uno de los grandes misterios del ser humano, ¿sabe cuál es? Es de dónde salimos. Imagínese usted qué gracioso. Imagínese usted que uno de los grandes misterios de la humanidad es de dónde chingados salimos nosotros. Los mayas nos cuentan que del maíz, de un palo salimos de maíz. Los asiáticos allá nos cuentan que estaba su diosa y que de un polvo de arena, de ahí nos hizo. Luego Jehová dice que nos dio un soplo divino, que juntó tierra y le dio un soplo divino y aparecimos nosotros. Luego los vikingos que de una vaca. Brother, nuestro propio misterio es el humano. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos puso aquí en la tierra? ¿Realmente la humanidad nace aquí en la tierra? Este humano que usted ve cuando sube el metro, el tren ligero, el colectivo o en el avión, en el aeropuerto, ¿esos seres humanos realmente se originaron en la tierra o fueron traídos de otro planeta? ¿De dónde salimos? Pregúntese, ¿fuimos traídos de otro planeta? ¿Será por eso que hay tantas dolencias? Porque la gravedad del país o del planeta, mejor dicho, de donde nos trajeron, es diferente a esta. Y por eso es que nosotros caminamos erguidos. Pero a medida vamos creciendo, la gravedad nos afecta y nos vamos poniendo un poco jorobados, como el de Notre Dame. Fíjese usted, fíjese en las dolencias de los huesos. Eso no es normal que tengamos unas dolencias en los huesos, y solo es porque la gravedad no es compatible a nuestro sistema óseo. Entonces fuimos traídos de otro lado. Imagínese usted todas las verdades que vamos a descubrir. Que fuimos traídos de otro lado. ¿Y quiénes nos trajeron? El origen de ellos, imagínese usted. En otros estados de conciencia, como por ejemplo en parte de la conferencia que voy a ofrecer el 30 de marzo en Guadalajara del año 2025, vamos a tocar mensajes de conciencia 3. ¿Sabía usted que el supremo Dios, el supremo, el que todo lo crea, el Dios cósmico, a veces me quedo corto con las descripciones que necesito para este ser supremo? Imagínese usted que Él ha asignado un Dios. Ha asignado un Dios por cada dimensión. Para la primera dimensión hay un Dios. Para la segunda dimensión hay otro Dios. Para la 3D, para la tercera dimensión, o sea, nosotros, existe otro Dios. Para la cuarta dimensión está asignado otro Dios. Para la quinta, la sexta y así. Hasta donde yo tengo entendido, en la 10ª ya no hay asignado ningún Dios. Pero ese Dios supremo, el supremo, mire que a mí es que me cuesta, tengo unas grandes dificultades para describir este supremo Dios. Tengo grandes dificultades. Pero ese supremo Dios, ni siquiera lo pudiésemos imaginar. Ni siquiera. ¿Y sabe usted que cuando usted ora,
usted no le está orando en sí, al supremo Dios de todo. No, a usted le está orando al Dios asignado en la 3D, en la tercera dimensión. Ese es el que está usted orando, platicando, el que te da la vida, el que te proporciona todo. Pero hay un supremo al que los demás le rinden cuentas. Miren, yo cuando me enteré de esta información, no sé, es que me erizó, me estremecí, porque cada vez uno puede tener ego, orgullo, todo lo que tú quieras, lo puedes tener. Pero cuando vos te enteras de verdades, brother, que, sister, de cosas que ni siquiera te imaginas ni las has pensado, si vos supieras lo pequeño que uno se siente, lo pequeño. Así me sentí yo. Cuando yo me entero de esto, en unas conversaciones que he tenido con seres de conciencia 3, 4, 5, ya más allá, cada vez me cuesta más entender todo eso. Aún intento asimilar ciertas realidades, pero claro, cuando yo me entero que a quien le oramos no es al supremo Dios que todos creían, no, es al Dios de la tercera dimensión, el que es nuestro mentor, llamémoslo de esta manera, y que en la cuarta dimensión hay otro tipo de Dios. Pero todos ellos responden a un supremo Dios, un supremo. Cuando yo di eso, brother, yo me estremecí. A mí se me salían las lágrimas cuando recuerdo cuando este ser con el que estaba hablando me iba relatando esto. Bro, yo me iba estremeciendo, me sentí una nada, me sentí absoluta, me sentí pequeñito, insignificante, sentí que se me cayó una venda de los ojos, no sé, es que yo lo pienso, me recuerdo de ese momento y lo vuelvo a pensar, pero yo me siento pequeñito cuando empiezo a recordarme de esa conversación. Y de esa conversación es que va a salir parte la conferencia que voy a dar en Guadalajara. No sé, a mí esas cosas me tocan muchísimo, muchísimo. Imagínese usted, cuando las personas, bueno, usted porque ve el conocimiento prohibido, probablemente esto no se le haga tan loco. Pero imagínese usted las personas que apenas están escuchando, oh, mira, hay un ovni que vuela en los cielos, oh, mira, que un objeto submarino no identificado, que apenas están en esto, apenas están en las vocales, diciendo la A, de todo un abecedario por saber. Imagínese usted. Y esos que no han tenido una preparación, sino que ahorita es la primera vez que van a empezar quizá a cambiar incluso los contenidos educativos para saber todo esto, para saberlo. Y para usted comprender mejor las cosas, este 16 de febrero. Si usted es de las personas que no le desea el mal a nadie, usted hace buenas acciones, pero le llegan cosas malas. Siempre atrae personas negativas a su vida. Usted probablemente atribuye esto a la brujería, a la hechicería, pero lo que usted ignora es que es usted el que está atrayendo a esta clase de personas, porque tiene usted la sangre contaminada. Por eso es necesario limpiarle energéticamente la sangre para que empiece a atraer cosas y personas positivas a su vida. Pero, por otro lado, si usted es de las personas que inicia un proyecto, pero de repente lo deja a medias, sus propios planes, usted los autosabotea. Si usted vive en un bucle repetitivo, una y otra vez repite situaciones en su vida, eso es porque usted tiene la mente reptiliana. Haremos la activación del ADN cósmico, así como también la extracción de la mente reptiliana.